vamos a continuar con la parte de osteología de nuestro miembro superior. En esta ocasión toca describir al radio. El radio va a ser un hueso largo que va a formar la parte externa de nuestro antebrazo. Es decir, la continuación de lo que fue nuestro brazo, que está conformado por el hueso húmero, ahora toca a nuestro antebrazo. El radio es lo que pasa a formar la parte externa de dicho antebrazo. Y para este se van a describir tres caras, una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Bien, pasemos a describir lo que es la cara anterior. Y esta cara anterior se delimita en esta zona que te estoy señalando. Esta cara anterior, como primer detalle anatómico, es que el foramen nutricio se encuentra más o menos en el tercio medio. Bien, en su tercio superior o tercio medio también, esta cara anterior recibe el nombre, recibe la inserción de lo que es el músculo flexor largo del pulgar. Músculo flexor largo del pulgar. Mientras que en su tercio distal o tercio inferior va a recibir la inserción del músculo pronador cuadrado. Este músculo que ves aquí, y esto en su cara anterior. Bien, ahora para su cara lateral, esta cara lateral va a recibir dos inserciones. La primera de ellas va a ser la inserción del músculo supinador en su cara lateral, que sería por esta zona. Músculo supinador. Bien, y en su tercio medio, cargado al tercio superior, va a recibir la inserción del músculo pronador redondo. Bien, músculo pronador redondo. Acá fue cuadrado, acá es pronador redondo. Importante. Bien, ahora aquí también podemos delimitar lo que son sus bordes, pero para esto pasaremos a la siguiente diapositiva. Vamos a tener un borde anterior que se delimita inmediatamente después de la cresta de este gran tubérculo. Este tubérculo recibe el nombre de tubérculo del radio o tubérculo bicipital del radio, que ahorita vamos a ver que recibe inserción aquí. Bien, esta continuación nos marca el borde anterior que baja hacia el extremo distal del radio, y dicho borde va a prestar inserción a este ramillete tendinoso que corresponde al músculo flexor superficial de los dedos. Músculo flexor superficial de los dedos. ¿Vale? Y por otro lado vamos a tener al borde interóseo. Este borde que ves por acá, que estaría en este lado. Este borde interóseo es muy importante porque es el más marcado en el hueso. Es el borde como más puntiagudo, por así decirlo. Bien, este borde va a pasar a recibir a lo que es la membrana interósea de nuestro antebrazo. Bien, pasa a tener inserción en todo lo largo de este borde, y tenemos otra inserción importante que es esta que ves aquí, que recibe el nombre de cuerda ligamentosa o ligamento de Weyrach. Bien, que pasa también a dar inserción en lo que es el borde interóseo en su tercio superior. Bien, eso es importante. Bien, ahora pasamos a describir lo que es su cara posterior, y su cara posterior va a presentar lo que es el borde posterior, que no tiene relevancia. En el borde posterior no se inserta nada y es un borde romo, es decir, no tiene eminencia ese borde. Mientras que su cara posterior sí tiene tres detalles anatómicos importantes. Bien, el primero de ellos es que en su tercio superior se va a insertar el músculo supinador. El músculo supinador también pasa a tomar inserción en lo que es la parte posterior de nuestro radio, su cara posterior. Bien, del músculo supinador. Bien, también va a pasar a prestar inserción a lo que es el músculo brachiorradial, esto en la apófisis estiloides, por aquí abajo. Nuestro músculo brachiorradial se viene a insertar aquí en la apófisis estiloides, como lo puedes ver aquí. Bien, y esta cara también tiene la característica importante de que está cubierta por dos músculos que suelen tomar también inserción aquí: el músculo abductor largo del pulgar y el músculo extensor corto del pulgar. Bien, esto será en su cara posterior. Perfecto. Ahora pasamos a delimitar lo que es su extremo proximal, y para esto vamos a encontrar como primer detalle anatómico esta cabeza. Esta es la cabeza del radio,
Por consiguiente vamos a tener un cuello. Este es el cuello del radio y esta gran eminencia que es el tubérculo antes mencionado. Pasemos a describir primero lo que es la cabeza del radio. La cabeza del radio, como lo puedes ver, es cilíndrica y si la vemos en una vista transversal podemos ver que esta cabeza presenta una fosa en medio. Esta se conoce como fobia del radio o fosa articular. Bien, esta va a pasar a formar parte directa de la articulación del codo. Esta fosa va a recibir al capítulo del hueso húmero y por su parte medial va a pasar a encajar, va a pasar a estar dentro de lo que es la escotadura radial del cúbito. Bien, entonces esta fosa, esta cabeza del radio, generalmente está rodeada por un ligamento que se llama ligamento anular, que lo veremos en el video de articulación del codo. Bien, si te das cuenta, recuerda que en un movimiento de hiperflexión, es decir, cuando estaba doblado completamente el antebrazo sobre el brazo, esta cabeza, la parte anterior de esta cabeza radial pasaba a descansar en la fosita o en la fosa radial que se encontraba en nuestro húmero, bien, en la hiperflexión. Ok, ahora pasemos a describir lo que es el cuello. El cuello tiene solo un detalle anatómico importante que presta inserción a un tendón, perdón, a un ligamento que también lo veremos en la articulación del codo. Y pasemos a este tubérculo. Este tubérculo recibe el nombre de tubérculo del radio o tubérculo bicipital del radio y pasa a prestar inserción a lo que es al potente tendón del bíceps braquial. Bien, entonces eso es en su parte o extremo proximal. Ahora pasemos a escribir el más complicado, que es el extremo distal. Bien, el extremo distal vamos a escribirlo por caras. En una cara anterior únicamente vamos a ver que es liso y va a recibir la inserción del músculo pronador cuadrado, la que vimos en su cara anterior. Bien, para su cara posterior vamos a ver que es más accidentado. Es más accidentado y vamos a tener como primer detalle anatómico este tubérculo. Este tubérculo nos va a permitir dividir a esta cara en una parte medial y en una parte lateral. Bien, ¿cómo distingue la parte lateral? Pues hacia donde se dirija la gran eminencia que conocemos como apófisis estiloides. Bien, entonces este tubérculo es el que delimita estas dos caras. Esto es importante porque se va a convertir en un canal osteotendinoso por la presencia del retináculo. Bien, y ahorita vamos a ver qué van a pasar o qué pasa por estos agujeros osteotendinosos. Bien, ahora, antes de eso pasemos a escribir lo que es la parte articular de esta cara. Y la parte articular de esta cara no es nada más y nada menos que la articulación radiocarpiana. Bien, esta articulación radiocarpiana va a pasar a formar lo que es la articulación del radio con los huesos, o la primera hilera de los huesos del carpo. Bien, vamos a tener dos facetas, una faceta escafoidea y una faceta lunar. En la faceta escafoidea va a estar articulándose el hueso escafoides, mientras que en la faceta lunar va a estar articulándose el hueso semilunar. Y nada más. Bien, entonces ahora pasemos ahora sí a lo más complicado del radio, que será su cara inferior de esto, que forma el agujero osteotendinoso por la presencia del retináculo. Bien, entonces esto es muy sencillo, únicamente van a ser agujeros que van a dar paso a tendones musculares. Bien, como primer tendón o primeros tendones que van a pasar aquí van a ser los tendones de los extensores de los dedos. Bien, tendón de los extensores de los dedos. Bien, seguido de este vamos a tener al tendón extensor del índice, en este agujero que ves por aquí va a pasar. Superior a este vamos a ver que va a pasar el tendón extensor radial corto del carpo. Bien, a un costado de este estará pasando el tendón extensor radial largo del carpo. Bien, corto del carpo, largo del carpo.
Bien, ambos extensores. Si vamos hacia este lado, vamos a tener al tendón extensor largo del pulgar. Bien, y si nos dirigimos más lateral, vamos a tener al extensor corto del pulgar. Va a dar paso al tendón del extensor corto del pulgar. Y por último, vamos a tener el paso del tendón del abductor largo del pulgar. Bien, entonces estos agujeros, recuerda que dan paso a tendones de los músculos mencionados. Se forman estos agujeros osteotendinosos por la presencia del retináculo extensor, que lo vamos a ver cuando veamos la parte de la mano, bien, la parte de la articulación de la muñeca. Bien, así que eso es todo, espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima.